que los que estamos aquí sepamos que cada colombiano y colombiana en el exterior es Colombia también. No es solamente para que manden remesas y manden plata. No, es para que escuchen nuestras trovas, para que escuchen el sentimiento de las canciones. Nos duele mucho cuando preguntamos a los consulados qué hacían en términos culturales. Absolutamente nada. Como si nuestra comida no tuviera un valor, como si nuestros cantos, nuestros bailes no tuvieran un valor. De eso nosotros nos hemos apropiado como movimiento para seguir vivos. Si no bailáramos, si no cantáramos, si no estuviéramos felices de nuestros frijoles, de nuestras arepas, el repollo, la yuca, el plátano, ¿qué más nos haría feliz? Si tenemos tanto dolor a nuestro alrededor. Entonces nos dolía mucho ver como esa desconexión, porque nosotros mismos la sentimos, pero sabemos cómo se repara. Sabemos cuál es la tarea que hacer y qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, porque nosotros mismos lo hemos hecho. Nosotros nos hemos podido sanarnos y lo hemos hecho como tarea colectiva. No dependemos de nadie. Hay que hacerlo como un trabajo importante, pero sí tenemos un Estado que no deja hacer, que no permite que podamos hablar de esto. ¿Por qué no podernos sentar y más allá de los consulados estar llamando y estar buscando las bases de datos para que firmen por Alejandro Gaviria? ¿Por qué en vez de meterse en eso no hace su tarea concreta, que es hablarnos de los torbellinos, de las guabinas, del bullerengue, de las cosas lindas de esta tierra? Ese sí es su trabajo, no estarse metiendo en la vida política electoral, que debía ser autónoma. Entonces sí, necesitamos recuperar esos espacios. El Estado colombiano no es solo en Colombia. El Estado colombiano es en el mundo y tiene una tarea de protección y de garantía de derechos de los colombianos en el mundo, porque Colombia no solo está en Colombia, sino en cada colombiano y colombiana en cualquier parte del mundo. Isabel, una última pregunta, porque yo sé que pues, hemos tenido un diálogo muy largo acerca del ambiente, el conflicto armado, el proceso de paz, y tus esperanzas, que son básicamente llevar toda esta voz y empezar un proceso de cambio, ¿cierto? ¿Cómo es el papel de la mujer en este proceso de cambio, en esta coyuntura, después de... Y tú crees, dos preguntas tal vez, ¿y tú crees que este paro nacional ha creado cierta conciencia adicional que va a llevar a la gente a votar más libremente? Bueno, yo creo que hemos avanzado en conciencia, pero no en posibilidades ni en libertades. Nosotros nos la tenemos que pelear. Los ejércitos que se están conformando y la violencia que acecha Colombia es en contra de las posibilidades del cambio. Y eso lo tenemos que saber. Las próximas elecciones no son el escenario del 2018. A veces me da tanta angustia escuchar en los escenarios políticos que solo se habla de la pragmática política y no de cómo hacer para que a los candidatos del pacto no nos maten. Esa tendría que ser una prioridad. Nosotros no estamos en el 2018. Ustedes tienen que saber eso. Nosotros nos jugamos la vida todo el tiempo. Y este escenario del 2022 va a ser mucho más violento. Tenemos en contra todo. No teníamos en el 2018 los ejércitos paramilitares completamente armados. ¿De dónde sacan esas armas? Es una pregunta. ¿De dónde están llegando tantas y tantas armas? ¿Por qué estos grupos y por qué en el marco de la revuelta popular abiertamente la policía criminal, cuando atacaba a los jóvenes, le decía que esto era precisamente porque no va a haber cambio de gobierno? Cuando un policía le dijo a un chico de primeros auxilios que estaba ayudando en unas tareas en Medellín absolutamente humanitarias, a limpiar las heridas, a recoger los heridos, no hacía parte ni siquiera de quienes estaban en el tropel tirando piedras y los otros balas, de parte del Estado balas y de parte de la ciudadanía piedras, como si fueran igual. Entonces creen que hay que responder con balas a las piedras. Y este chico atropellado por un policía que le decía y le demostraba que lo que tenía en sus manos era gasas. Le decía, esto es porque Petro nunca va a llegar a la presidencia.
La violencia para que no cambiemos, no por Petro, es para que no se dé el cambio, para que sigamos en manos de los mismos. Y entonces no es Petro, son todos los que queremos cambiar al país el problema, todos los que luchamos por un cambio. Entonces el papel de las mujeres y el papel de la revuelta popular es enorme. Nosotras tenemos que hacer que esos policías, que esos otros entiendan que el cambio no es para nosotros, el cambio es para todos y todas, que ellos también están sufriendo, que ellos también son víctimas de lo que nos está pasando. Pero además, que no es suficiente con salir a las calles a protestar, que tenemos que organizarnos para el largo plazo, porque así como no es suficiente con salir a las calles, tampoco es suficiente con votar. Más allá de votar, tenemos que cuidar el voto, porque los procesos de corrupción, así como los procesos de violencia se van a exacerbar, los procesos de corrupción también se van a exacerbar. Cada una de las mesas de votación tiene que tener un vigilante ciudadano. La vigilancia de esos votos no es solo para con quienes nosotros estamos de acuerdo que lleguen, no, para toda la democracia, para dar legitimidad, porque ojo, cuando no confiamos en la registraduría, cuando no confiamos en el Consejo Nacional Electoral, cuando no confiamos en la institucionalidad electoral, se genera violencia por los temas electorales. Porque los unos creemos que nos han robado y los otros creen que les han robado y eso genera violencia entre los pueblos. Eso hay que evitarlo. La gente de derecha tendría que garantizar, y la gente de izquierda y las que no somos ni de uno ni de otro, sino de la naturaleza, tendríamos que estar ahí comprometidos con que no haya violencia por procesos de corrupción. La transparencia en el proceso es garantía de disminución de violencia. Esa tarea hay que hacerla para eso también. Y lo otro es que no es suficiente entonces con votar, no es suficiente con salir a las calles, con garantizar que ese voto sea transparente, sea limpio, sin presiones, sino que además tenemos que organizarnos para el largo plazo. Las organizaciones sociales y comunitarias de base en todas partes del mundo, de colombianos y colombianas, que seamos más que el proceso electoral, más que el importante apoyo en las gestiones humanitarias que se realizan, más allá de la defensa de los derechos humanos, más allá de la diplomacia ciudadana, que sean procesos de largo plazo, que si iniciamos una acción la sigamos, que cada persona que haga una donación en Colombia a un pueblo, a unos niños, no se le olvide que ahí siguen esos niños, que esos niños están creciendo y que se los pueden llevar los actores armados, que necesitamos seguir acompañando, que necesitamos rodearlos, porque tenemos el acecho de la violencia todo el tiempo. Y eso es en el largo plazo, incluso cambiando el gobierno, cambiando el Senado, no va a cambiar el país, pero es un primer paso. Es un primer paso importante, pero vamos a tardarnos por lo menos en los análisis que nosotros hacemos 20 años. Yo tengo 39 y yo quisiera que a mis 60 años, mis 70, ver por lo menos un país distinto para mis sobrinas, un país distinto, no tengo hijos y no quiero tenerlos, pero un país distinto para los animales, para los ecosistemas, para tantos ahijados que he dejado siendo líder social. Pero ese es mi sueño y sé que no es en el corto plazo, sé que no es ninguna medida mágica como me han pedido. ¿Cuál es la propuesta mágica para resolver? No existe, eso no es real. Hay que construirlo y se construye con los procesos organizativos, tampoco con mentes brillantes que me han llegado a decir, yo le tengo la propuesta. No creo en eso, no creo en eso porque ya llevo muchos años en la lucha. Si se hacen parte y son capaces de construir con el otro y con la otra, ahí sí empecemos a conversar esas salidas, pero como colectivos, no como mentes brillantes desde la individualidad y salvadores y salvadoras, porque yo personalmente y el proceso al que pertenezco no creemos en salvadores y salvadoras. Creemos que los únicos que nos salvamos somos el pueblo, a nosotros mismos, y eso implica mucho trabajo, implica mucha organización, mucha paciencia y saber que estos procesos son de largo plazo.